Cordial saludo, estimada audiencia de UNBJ Prédicas Directas al Corazón, aquí en nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de el tema que dejamos pendiente acerca de qué es la hechicería, la magia, la brujería y, según la Biblia, cómo era ese tiempo antiguo y hoy actual de estas prácticas y qué piensa el Eterno con respecto a estas prácticas. Así que todos bienvenidos a este espacio de prédicas profundas, directas al corazón. Yo soy su amiga, predicadora de la palabra profética, Patti Ramos de Colombia, y hoy vamos entonces con ese segundo episodio. Bienvenidos a todos nuestros nuevos suscriptores que han llegado aquí porque el guía de, de la palabra, o sea, él se llama el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo los ha traído a ustedes aquí porque Él es el que nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad de estar con todos ustedes. Hoy vamos a comenzar entonces orando para que sea el Espíritu Santo dándome mucha guianza, revelación, sabiduría, conocimiento, poder, autoridad, de nuevo fluir del Espíritu Santo, que yo no hable en mis propias fuerzas, sino con la guianza del Espíritu Santo. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, porque nos has traído hasta aquí. Gracias porque has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad con todas las personas que se encuentran alrededor de nosotros en este momento. Sé tú dándome guía del Espíritu Santo para poder predicar esta palabra, para poder fluir, no bajo mi concepto ni mis opiniones, sino con la guía del Espíritu Santo. Te pido perdón si te he fallado con palabras, con acciones y pensamientos. Lávame y límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Pongo toda mi boca a tu servicio para que seas tú dirigiendo cada una de esas palabras que van a salir. Y en esta hora yo ato el hombre fuerte que se quiera levantar en contra de toda la predicación, todo lo que se quiera interponer en el camino de la predicación de este episodio, queda atado y sin poder y sin fuerza, y no tiene autoridad para obrar, para actuar, ni para moverse en esta atmósfera, porque aplico por dentro de esta atmósfera y por fuera de la atmósfera la poderosa sangre de Jesucristo que reprende y que cancela todo lo que es de las tinieblas. Padre Celestial, te pido por mis hijos, los cubro con la sangre poderosa de Jesucristo, a mi familia, a las instalaciones donde estamos grabando estos contenidos y declaro que solo tu fluir Espíritu Santo es en mí. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces, bueno, ya habíamos hablado entonces en un primer episodio acerca de esa introducción maravillosa, acerca de este tema que es muy profundo. Les quiero contar como testimonio que cuando grabamos ese primer episodio estábamos en unas instalaciones y ustedes lo pueden mirar. Cuando llegamos al punto de los mediums, eh, se apagó la cámara y el instrumental que teníamos de fondo también al mismo tiempo. Es decir, que en la atmósfera donde estábamos grabando se ha practicado estas cosas que nosotros hablamos y el mundo de las tinieblas se interpuso en ese primer episodio, por eso ustedes ven que de repente se acabó la prédica porque tuvimos ese inconveniente y me di cuenta que fue la atmósfera que estaba contaminada y que los espíritus que estaban en esa atmósfera se oponían a que yo eh, estuviera hablando acerca de ese tema, porque me fue difícil arrancar. Tuve mucha oposición en ese primer episodio, lo sentí en el espíritu y en la atmósfera, que había mucha contaminación, em, pero rompí con la palabra de Dios y quedó el lugar ministrado, porque mayor es Jesucristo que está dentro de nosotros que todo lo que está en el mundo, que es del enemigo que está derrotado y vencido. Así que bueno, les cuento esa parte para que ustedes
tengan como testimonio de que este mundo de las tinieblas es real y que digamos si en una casa se practican estas cosas y llega una persona a predicar la palabra de Dios, inmediatamente va a haber una guerra frontal entre los demonios y eh, la presencia del Espíritu Santo, porque cuando nosotros predicamos rompemos. Háganse de cuenta que estamos abriendo como una brecha, como cuando nadamos, que nos abrimos el camino. Asimismo es en el mundo espiritual y cuando estoy hablando de estos temas que son muy profundos, el mundo de las tinieblas se alborota. Háganse de cuenta como cuando uno mueve un avispero que salen las avispas por todas partes como desesperadas a picar. Asimismo se alborota el mundo espiritual de los demonios y del diablo, pero ellos están vencidos y no tienen poder, porque recuerden que a Jesús se le manifestaban los demonios en las personas cuando él hablaba y cuando él caminaba por alguna parte, los demonios salían a través de las personas y hablaban y decían que por qué has venido, para qué has venido, por qué nos vienes a atormentar. ¿Por qué? Porque es una atmósfera muy poderosa que nosotros movemos con la palabra de Dios y cuando mencionamos el nombre del Señor Jesucristo, el enemigo no puede escuchar ese nombre porque a él lo atormenta. Háganse de cuenta como cuando una persona nos odia y escucha nuestro nombre, se atormenta. ¿Por qué? Porque nos odia. Asimismo, como el enemigo odia al Eterno, asimismo cuando escucha el nombre del Señor Jesucristo, él se atormenta, porque ese nombre lo venció. Jesucristo venció al demonio en la cruz y cada vez que nosotros decimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ese nombre lo atormenta a él y por eso él sale huyendo. Dice la palabra de Dios que ese es un nombre que está por encima de todos los demás nombres y es el nombre del Señor Jesucristo. Así que nosotros predicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y antes de iniciar, quiero tomar aquí esta palabra, voy a tomarme una cosita, así que vamos hacia adelante. Gracias a todos ustedes por estar aquí muy juiciosos. Recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden darle me gusta, like, ¿sí? Y recuerden que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este contenido para que le llegue a muchas más personas. Muy bien, Padre Santo, gracias. Voy a hablar en tu nombre, Jesús. Me estoy tomando hoy una aromática de manzanilla. Así que bueno, vamos allá con toda la palabra de Dios. Esta es la segunda prédica, el segundo episodio, pero si aquí mismo queda conectada la tercera parte o la cuarta o lo que tenga que hablar hasta el final, que sienta que ya el Espíritu Santo ministró, voy a seguir haciendo los capítulos hasta que sea suficiente, hasta que haya quedado eso bien ministrado y bien claro en nuestro corazón. Bueno, vamos a arrancar entonces. Habíamos hablado acerca de la definición de qué es la hechicería. La hechicería son actos sobrenaturales que la gente practica con el objetivo de llamar la atención de los demás y con la intención de desviar a las personas de la verdad. Así que estamos en Levítico capítulo 19 y Levítico capítulo 20. Entonces estoy buscando esa palabra. Bueno, la hechicería es adivinación, es encantamiento. Ya lo habíamos dicho. Permíteme acá yo poner un poquito acá porque... entonces, adivinación, que ya lo habíamos dicho en el primer episodio, encantamiento, que es cuando una persona queda como eh, en una oscuridad tremenda, por eso esa palabra no se puede decir cuando alguien dice me encanta significa me hechiza o me embruja, entonces no podemos decir esa palabra. Y la hechicería se practicó muchísimo en el Antiguo Testamento. Sodoma y Gomorra la practicaban, los egipcios la practicaban. Eh, Hubo muchísima práctica de hechicería, inclusive el pueblo de Dios cayó en la hechicería, cayó
en las prácticas, en la idolatría, porque todos esos son hermanos y van juntos. Y entonces habíamos hablado acerca de que una persona hechicera es una persona divina, es una persona eh, encantadora y es una persona maga, es un mago, una maga, que son personas que hacen muchas cosas. De hecho, cuando a una persona la roban con encantamientos y con hechizos y con magia. Y uno dice, ¿cómo me hicieron eso? Y yo no me di cuenta, con la magia, que lo vamos a ver más adelante. Voy a ir como el Espíritu Santo me vaya dirigiendo para predicar esta palabra, porque tengo mucho, como se dice, en el plato, o sea, mucho para compartir. Así que bueno, habíamos hablado acerca de la bruja de Endor, habíamos hablado eh, qué era lo que Saúl fue a hacer con ella. Ella era una divina, una mujer que realmente no sabía nada, pero los demonios que están en los aires, porque recuerden que el diablo salió del cielo y él arrancó algo de poder de Dios y él tiene un poquito de poder y ese poder es el que él utiliza para engañar a la gente y hacerles creer que él es más poderoso que el Eterno, porque acuérdense que fue la envidia lo que hizo que él se opusiera al Eterno. Y hasta el día de hoy ese es el espíritu, dice la Biblia que es uno de los espíritus más feos que hay, la envidia, porque por la envidia salió ese ángel que se llamaba Lucero, salió del cielo. Luzbel, se llamaba de Luz Bella, salió del cielo por la envidia y hasta el día de hoy es el pecado más terrible en el mundo. Por la envidia, Caín mató a Abel, por la envidia, las guerras en los países, por la envidia, las mujeres compiten, por la envidia, la gente se mata y bueno, muchas cosas hasta el día de hoy. Entonces, la hechicería tiene, como lo dije, muchas caras, muchas formas, son muchas prácticas diferentes. Háganse de cuenta cuando uno dice la hechicería es como, tiene muchos pies. Háganse de cuenta como decimos muchas ramas o muchas formas diferentes y la brujería también tiene muchas formas y, y la magia también y el ocultismo, que todo eso es un árbol, un mismo tronco que es la rebeldía. La palabra de Dios dice que la persona que es rebelde es igual que un brujo, que un hechicero y un adivino. Es decir, que está dentro de la misma familia de, de la brujería, de la hechicería, de la magia, del ocultismo, de todo lo que es la desobediencia a Dios. Porque creo que cuando una persona cae en esa práctica, realmente lo que quiere es no obedecer a Dios, sino buscar su propio Dios a su manera. Y por eso es que escuchamos gente que dice, yo creo en Dios a mi manera y yo creo a mi forma. Es lo mismo. Cuando una persona va y consulta las cartas, cuando va y se hace limpias con ramas, con aguas, cuando personas van y se hacen pactos, que les cierran el cuerpo y les ponen cruces, 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 cruces. Yo vi a una mujer, hace muchos años se los compartí en una prédica, en un sueño de revelación, Dios me la mostró, estaba llena de cruces, pero no es la cruz de Jesucristo, no, son cruces satánicas y ellos hacen cruces, cruces, cruces por todo el cuerpo. Esos hechiceros, esos magos hacen esas cruces, dicen ellos que para cerrar el cuerpo, para que no les entre el mal, pero ya cuando hacen ese trabajo sobre el cuerpo de una persona, inmediatamente ese cuerpo queda invadido de demonios, o sea que la persona cae en un estado peor que cuando fue a consultar al brujo o al chamán o a estos taitas que están en Amazonas, en Colombia y en muchas partes del mundo como Haití, que se practica la alta brujería. Y esa alta brujería sale para todos los países y ellos llevan todas sus cosas a todos los países y las riegan como una plaga y la gente comienza a practicar. ¿Y cómo se practica? Con las manos, porque en las manos hay un ministerio. Estas manos, estos 10 dedos significan los 10 mandamientos que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Y los 10 dedos de los pies significa caminar aquí en la tierra cumpliendo los mandamientos y hacer la obra de Dios y cumplir con estas manos los 10 mandamientos, porque con estas manos
cogemos cosas, hacemos cosas, trabajamos, alabamos a Dios, levantamos las manos santas. Entonces, esos brujos y esos hechiceros trabajan es con las manos haciendo los muñecos, los enredos, las cosas que le hacen malas a los demás. Ellos utilizan la herramienta, que es estas manos que son un ministerio. Entonces están recontaminadísimos. Bueno, en este momento, mientras estoy predicando, empecé a sentir como un poquito de dolor de cabeza porque es un tema muy fuerte y el mundo espiritual comienza como a, la atmósfera comienza como a llenarse, pero en este momento pido la guía del Espíritu Santo, la sangre poderosa de Jesucristo sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia. El ángel de Jehová acampa alrededor de mis hijos, de mi familia y de mi vida y de las instalaciones. El arcángel Gabriel, el arcángel Miguel a mi alrededor y alrededor de mis hijos, de mi familia, de mi vida, de las instalaciones, de la salud de mis hijos, de mi familia, de mi vida y de las instalaciones. La sangre poderosa de Jesucristo la aplico en este momento mientras predico y ningún arma forjada contra mis hijos, mi familia, ni mi vida podrá prosperar. Me tocó volver a orar para reprender. Entonces la hechicería tiene muchas caras, formas diferentes de moverse. Este tema es largo y yo lo voy a hablar hasta donde sea, como lo dije al inicio, necesario. Entonces vamos a hablar de Saúl. Saúl era desobediente, su naturaleza era rebelde. Él no quería realmente ser un gobernante de Dios. Él nunca entendió el llamado de Dios. Y desde que comenzó el llamado hasta que terminó, cometió errores por montones. Am, y ese error de ir a consultar la adivina, la bruja, eh, una persona que adivina es una persona que trata de saber cosas, pero ¿de dónde saca esas cosas que a veces dice que son ciertas? Los demonios le hablan al oído a sus adivinos y a esos brujos y les háganse de cuenta como que les soplaran el examen, como cuando uno tiene un compañero en el colegio o en la universidad que le pasa el examen escrito de alguna manera, es como si le dijeran el oído las cosas a la herramienta que se está dejando utilizar en ese momento para hacer el canal para engañar a la persona que lo va a consultar. Entonces, porque esas personas son canales, es un canal, son como un camino para desviar a los demás. Así como yo soy un camino para llevar a las personas a la verdad, los brujos, los hechiceros, los magos, los mediums, que son los que consultan a los muertos, ya estamos en el mes de octubre, en pocos días se celebra el Día de los Muertos. Halloween significa realmente celebración de los muertos o prácticas de ocultismo. También se llama, ese nombre es en inglés, que significa eh, la, la fiesta de la muerte, significa el Halloween. Por eso nuestros hijos no deben practicar nada de eso, ni nosotros tampoco. Cuando una persona se disfraza, aquí abajo les dejo una prédica sobre qué es el Halloween. Cuando una persona se disfraza de cualquier cosa que se disfrace, esa persona está haciendo un pacto con Satanás a través de ese disfraz, porque está cambiando esta naturaleza hermosa, creación de Dios, por máscaras, por pinturas, por cosas que Dios no creó. Entonces, en pocas palabras, las personas que se disfrazan ese día o durante esos días están haciendo pactos con Satanás. En pocas palabras, le están entregando el alma al enemigo con ese disfraz. Y por eso es que se dice que era la fiesta de los niños para que los niños desde pequeños quedaran pactados con esas prácticas de por vida. Yo les dejo aquí la prédica porque si no me voy a desviar. Bueno, entonces la bruja de Endor, Saúl fue, se disfrazó también, se disfrazó, se puso un disfraz, que es un disfraz, ponerse acá unas gafas, un sombrero, acá una pañoleta bien para que tape toda esta parte de acá, ocultarse bien
para que nadie lo reconozca. Él hizo exactamente eso, se disfrazó para pasar desapercibido y que nadie dijera que era el rey Saúl el que iba a ir donde la bruja, porque él mismo había declarado que mataran a todos los adivinos en ese tiempo. Pero él después, como él nunca obedeció a Dios, él mismo cayó en esa práctica de ir a mirar a ver qué era lo que le deparaba el futuro. Es lo mismo que hace la gente que va a esos lugares, porque cada vez que una persona llega a un lugar de esos y pone el pie en ese lugar, ya entró en pactos con Satanás, para que lo sepa. No es un juego. Entonces, o cuando tienes una disque amiga que lee las cartas, que lee el café, que lee el tinto, que leen el huevo, no sé qué, todas esas son prácticas de ocultismo. Y por eso es que cuando ustedes vean a una mujer que siempre está rodeada de otras mujeres, probablemente esa mujer lee las cartas, lee el cigarrillo, lee el tabaco, eh, y hace todas esas prácticas de ocultismo y por eso otras mujeres la consultan y hombres también. Y por eso es que nosotros vemos que en casas entran y entran y entran y entran personas. Uno dice que se mueve ahí. Puede ser que sea un lugar donde se consulta a una bruja que vive ahí. Entonces se llaman centros de perdición, lugares de perdición. Entonces Saúl fue y le preguntó que dónde estaba Samuel, el profeta que ya había muerto, y él quería hablar con el profeta Samuel y preguntarle qué decía Dios o qué orden le daba Dios a él cuando ya Saúl había perdido la presencia de Dios por la desobediencia, porque nosotros podemos perder la presencia de Dios por ser desobedientes, entonces él la perdió, ya Dios no le volvió a hablar. Háganse de cuenta como cuando nuestros padres nos dicen no te volveré a hablar por tu desobediencia, eso es duro. Y él le pasó eso, Dios ya no le hablaba. Entonces él fue donde esta mentirosa y le preguntó, le dijo que lo hiciera subir de los muertos para preguntarle. Y obviamente la adivina aparentemente hizo sus cosas para que subiera el espíritu muerto de Samuel, porque los muertos ya no pueden hablar, ellos ya están en un plano desconectado de la tierra y cuando una persona los consulta o los llama o los invocan, están practicando algo que se llama medium. Significa una persona que está eh, mediando entre el muerto y los vivos. Y esa práctica, dice Dios, que nadie la puede hacer, porque nosotros no podemos hacer traer un muerto para que nos vuelva a hablar a nosotros aquí en vida. Pero hay gente que hay medios hasta el día de hoy, hay gente que tiene esas prácticas y inclusive la familia entera son medios. Y aparentemente apareció Samuel muerto, pero él apareció y volvió a hablar con Saúl, pero no era Samuel. Los demonios se disfrazaron de la apariencia de Samuel para hablar con Saúl, para engañarlo y hacerle creer que eso sí funciona. Entonces esa práctica medium. Cuando yo hablé en el primer episodio del medium, se apagaron las cámaras. Entonces en esta hora yo cubro estos elementos de grabación con la sangre poderosa de Jesucristo porque yo sé que este tema es muy difícil de que los predicadores lo hablen, por esto estas prédicas, por eso se llaman así, prédicas directas al corazón, porque son puntuales y van directamente a ministrar lo que hay dentro de tu corazón. Y le pido a mi anillo de intercesores e intercesoras que estén orando por mí, por mi hijo Ezequiel y por mi familia, porque voy a estar ministrando este tema varias veces. Ya los tengo grabados, en diferentes episodios los van a ver. Pero más sin embargo, rodéenme mucho tiempo en oración, por favor. Rodeen a los míos y a mis hijos. Entonces, la hechicería, eh, Saúl cayó allá. Y resulta que cuando la bruja ya hizo aparecer a Samuel, aparentemente que realmente era un demonio el que hablaba con la voz de Samuel y la apariencia de Samuel, ¿para qué? Para seguir engañando a la gente y hacerle creer a la gente que eso sí funciona. Bueno, entonces, cuando Saúl ya de alguna manera le dijeron lo que él quería saber, la bruja, la divina,
la hechicera y la maga, porque es lo mismo, le preparó una comida y esa comida estaba contaminada, porque ¿qué puede venir de una persona de esas que practica todo ese mundo de oscuridad? Pues todo está contaminado, la casa, la ropa y la comida. Y esa bruja le preparó a él una comida y él murió contaminado con esa comida. Por eso yo les dije en el primer episodio, las brujerías, las hechicerías y todos los encantamientos entran por la boca y por las bebidas y las comidas, porque van directamente al estómago y el estómago es la parte espiritual de una persona. Y él murió envenenado por esa bruja. Entonces, em, él murió envenenado por esa comida, porque la misma bruja que él fue a consultar, esa misma bruja lo acabó, lo eliminó por desobediente. Hay mucha gente que ha muerto y nadie sabe por qué, por la comida, por las bebidas, por eso la Biblia dice, oren antes de comer. ¿Y qué debemos orar? Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, bendigo estos alimentos y la persona que los preparó. Los declaro limpios para el consumo de mi cuerpo. Declaro que van a ser de beneficio y de bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Los lavo, los limpio y los descontamino. ¿Por qué? Porque en la Biblia se habla de una olla que tenía comida y estaba envenenada. Y si era una olla era porque mucha gente comía en esa olla. ¿Sí? Entonces, la gente dice, no, no hay que orar por los alimentos, qué pereza. Mucha gente ha muerto envenenada y mucha gente ha muerto eh, por comidas que les han hecho trabajo y bebidas. Entonces, él murió en esa condición, o sea, envenenado de una bruja que fue él a consultar al final ya de sus días. Realmente él se suicidó, pero él ya estaba envenenado por la comida que la bruja le había dado. Cuenta pues la historia de que ella le sirvió una comida y eso fue fulminante, porque puede ser que él no se murió ahí inmediatamente, pero comenzó a enfermarse, a sentirse mal del estómago y a ir muriendo lentamente. Ya estaba muy débil espiritualmente y él murió así. Léanse toda la historia de Saúl, el rey desobediente. Entonces, em, la bruja de Endor. Voy a ir como el Espíritu Santo me ministre porque siento que Él me lleva por otras partes. Yo acá tengo un bosquejo escrito, pero siento que el Espíritu Santo me va llevando. Entonces, ser idólatra es ser hechicero también. Una persona que idolatra el dinero, a las personas, a los animales, a las imágenes, que prende velas de colores, que hace sahumerios, que hace baños con aguas y con ramas que se llaman limpias, que toma yagé, que lo dan los taitas o los chamanes en las selvas del Amazonas en Colombia y en otras partes del mundo, como Brasil, que practica brujería en alto nivel, Haití, eh, Cuba, muchos países, los países enteros la practican, pero hay unas regiones que están más gobernadas por esos demonios porque se llaman gobernantes, o sea, como presidentes de esos países en la brujería. O sea, es decir, hay gobernantes, principados, potestades y huestes. ¿Qué es un gobernante? Una persona, un demonio grande que gobierna un país. Potestades son poderes de las tinieblas. Principados son príncipes es el príncipe de las tinieblas. Y huestes son los demonios que están en los aires. Por eso los huracanes, los tornados, las tormentas, todo eso son los demonios que crean esa batalla en el mundo espiritual y en el cielo atmosférico, que son las nubes con el agua. Am, la Biblia lo dice al final, quienes no van a entrar al cielo, ya lo vamos a ver más adelante. Por eso les digo que traje mucho tema, pero siento que el Eterno me está dando más palabras. Bueno, entonces ser rebelde es ser brujo, ser una persona rebelde dice la Biblia, ser rebelde es como ser brujo, así lo dice la palabra de Dios.
En la Biblia también se habla de unas vendas mágicas, que son como unos trapos que los brujos y los hechiceros y los magos le ponen a la gente en los ojos. Espiritualmente pueden estar con los ojos así, viendo normal, pero espiritualmente les ponen unos trapos negros que no les deja ver qué les están haciendo. Y es por eso que hay personas que han llegado a nuestras vidas y nos han puesto esas vendas y nos pusieron a hacer un montón de cosas que nosotros no queríamos, y era por las vendas mágicas que nos volvieron ciegos y no nos dejaban ver que estábamos al lado de una persona contraria y mala, pero no la veíamos, veíamos que todo en esa persona era bueno. Se llama encantamiento, que es cuando llegan esas personas dulces, amables, sonrientes, queridas, colaboradoras, amorosas, que son serviciales, que están en todo, que te prestan plata, que te hacen favores, que todo lo que necesites esa persona está para ti. Y tú dices, ¿qué persona? Me llegó un ángel. Pero resulta que de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, cuando nos han llegado esos personajes a nuestra vida, nos dejan aquí ciegos y todo mundo ve que algo pasa malo con esa persona, pero los que están en el encantamiento no lo ven. Dicen que estamos equivocados, que no es verdad, que estamos pensando mal de esa persona que es tan buena, pero resulta que la oración tiene mucho poder y Dios puede, a través de un sueño de revelación, pídale al Padre Eterno que les dé muchos sueños de revelación para que ustedes puedan llegar a entender qué es una venda mágica y cómo funciona esa venda mágica. Entonces, es por eso que cuando un día, como el hijo pródigo que también tenía esas vendas aquí que no lo dejaban ver que él estaba mal y haciendo las cosas mal, cuando él dice que él despertó, significa que Dios le quitó los trapos mágicos y le puso los ojos de él y le dijo, mira lo que está haciendo, eh, lo que estás haciendo tú con tu vida. Y él dice la Biblia que cuando volvió en sí, significa que él estaba como muerto, como dormido, como privado, como anestesiado, como narcotizado espiritualmente, pero dice que cuando él volvió en sí, o sea, despertó espiritualmente, se dio cuenta que estaba muerto. Y es por eso que cuando personas han despertado, yo desperté, yo también estuve así, eh, narcotizada, dormida. eh, Háganse de cuenta como cuando a uno le dan esa famosa drogas que lo duermen a uno para esos ladrones robar, escopolamina y demás. Mm, yo también estaba así. Y un día el Eterno me quitó los trapos mágicos y me dijo, mira, es esto, es esto lo que está pasando realmente. Y yo desperté y por eso cambié y por eso ustedes han visto todos los procesos que yo viví, porque a mí me pasó, yo también tuve vendas mágicas que a mí me habían puesto trapos mágicos para que yo no viera lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, em, cuando hay encantamiento, también les voy a dejar aquí abajo otra prédica que yo ya di hace muchos años en el encantamiento, porque es un tema profundo y les voy ayudando con las prédicas que yo ya grabé antes, porque si no me voy a extender mucho. Entonces les voy dejando las prédicas acá de complemento de este tema. Espérenme un momento porque el tema, como es fuerte, entonces han habido cosas. Entonces, bueno, eh, las vendas mágicas son encantos, son mentiras, por eso cuando una persona dice, ay, esa mujer, ese hombre es encantador, o sea, está hablando de que tiene una forma de envolver y de hacer caer a la gente con las palabras, con los gestos, con la mirada, con el perfume, con la ropa, o con esa forma de ser tan querida y tan amable. Y no dices, ay, esa persona es encantadora. Esa palabra no se puede decir porque esa palabra significa hechicería. Entonces, cuando una persona dice, ay, me encanta ese artista que está diciendo que la hechiza, que la embruja, que las enceguece espiritualmente.
Y hay hombres que están encantados por una mujer y hay mujeres que están encantados por un hombre. Y uno dice, pero ¿qué le ve? Todo el mundo ve que no le conviene esa pareja o esa amistad o ese negocio o ir a cierta parte, pero la persona está en un encantamiento que no sabe discernir qué está pasando con su vida. Les sigo el testimonio de esta persona que íbamos a visitar, ese joven que les comenté que él dormía en una colchoneta en el cuarto de la empleada. No les terminé de hablar ese testimonio porque, como les dije, esa primera parte, hubo mucha guerra espiritual, porque en el lugar donde estábamos grabando, literalmente había oposición espiritual. Em, y él escuchaba una canción que se llama Triste en Soledad. eh, y él la comenzó a escuchar y dice, Triste en Soledad. Es un tema. Sí, yo se los busco si lo recuerdo. Y él lo cantaba, lo ponía, lo cantaba, lo volvía, estaba en un encantamiento con esa canción y de repente él se volvió loco. Era un joven, estamos hablando de un joven de 22 años, cuando yo lo conocí, estamos hablando de hace un tiempo, cuando yo estaba en la ciudad de Bogotá, y, y esa canción, él comenzó a hacer como un ritual con esa canción y la cantaba, la ponía, la cantaba y él terminó en la habitación de la empleada porque tengo entendido por el testimonio de los padres que parece que una de las empleadas que trabajaba en esa casa, como él era un joven, parece que esa empleada él tuvo algún romance con ella o algo y ella lo embrujó a él, ¿sí? Y él terminó durmiendo en la habitación donde estaba la empleada. O sea, ella había hecho un trabajo para atarlo y para dejarlo triste y en soledad. Y él tenía estados donde estaba aparentemente bien y después se volvía loco y dañaba las cosas, rompía las cosas, subía y bajaba las escalas corriendo, se rasgaba la ropa, se le endemoniaba de Gadara, hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque son brujerías, porque son encantamientos, porque son hechicerías, porque son magias, eh, a través de una canción, a través de un olor, a través de una práctica, a través de, digamos, un amuleto que una persona se ponga, que le regalen una cadena que tenga un amuleto que atada. Eh, bueno, a los hijos de Dios no nos pasa nada de eso. Estoy hablando de gente que no es creyente, porque a nosotros los hijos de Dios nos hagan lo que nos hagan, no nos van a dañar. La Biblia y la palabra de Dios promete y dice, ni el brujo, ni el hechicero, ni el mago tendrá poder sobre los hijos de Dios, porque recuerden la historia de Balaán y Balac. El brujo quería maldecir al pueblo de Dios desde lo alto y no le salían palabras de maldición, sino solo bendición, porque Dios le decía al brujo, solo los podrás bendecir, no podrás maldecir a mi pueblo. Lean la historia de Balaán y Balac. Yo les voy dando como el Espíritu Santo me da a fluir. Entonces las vendas mágicas lo que hacen es dejar a la persona ciega, que es cuando uno ve que eso lo ven los padres, que esa pareja no te conviene, y lo ven tus pastores y lo ven tus amistades y tú sigues empeñado en que eso es y que te guste y que eso es lo que tú quieres hacer, pero todo el mundo está en oposición porque ven que esa persona no te conviene o te va a hacer sufrir o no es la persona indicada para tu vida o que los padres no sienten paz porque esa persona es mala. Yo conozco historias donde los papás muchas veces les dijeron a las hijas y a los hijos, no se meta con esa persona, no se vaya a casar, no se vaya a ir con esa persona. Y ellos sentían que esa persona era contraria para la vida de su hijo o de su hija, y ellos se fueron, ellas se fueron con esas personas y les hicieron la vida cuadritos hasta la actualidad, ¿sí? Por la desobediencia. Saúl era desobediente. ¿Qué son los amuletos? Son unas mentiras. Por ejemplo, cuando personas van a un pueblo y llevan que las casitas, que los souvenirs de Colombia,
que voy a otro país y entonces me traigo un amuleto de un cerro o de una catedral o de alguna cosa. Ya se los dije en la primera parte, son pactos. Y las personas lo llevan a su país y a su casa y llevan el pacto desde esas tierras lejanas a su propia tierra y comienzan a sufrir de enfermedades, insomnio, eh, depresión, eh, nerviosismo, comienzan a ser atacados en las finanzas, a enfermarse, las plantas se comienzan a morir, los animales, si tienen mascotas también, comienzan a venir tragedias horribles sobre la familia. No sé qué pasó, los amuletos, los pactos, las cosas que has entrado a tu casa, porque hay gente que no entiende que no podemos recibir tantas cosas de tanta gente, porque tú piensas, todos son buenos y todos me quieren, pero dice la Biblia que el ser humano, todos los seres humanos somos malos, que no hay ni siquiera uno que sea bueno. Así somos clasificados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él conoce la mente y el corazón. Y una persona te puede fingir que te ama, que te quiere y te lo puede decir y te puede sonreír, pero en su corazón está maquinando una destrucción contra ti. Yo, por ejemplo, de un tiempo para acá me volví muy desconfiada. Yo ya no confío en la gente porque yo era muy confiada. Yo era muy dulce con la gente. Yo era como muy, como que yo pensaba que todo el mundo era de un corazón bueno, tal vez como yo era. Eh, no me pongo de ejemplo porque la Biblia dice que nadie es bueno, pero digamos que yo no le haría una brujería a una persona. Yo no le haría una maldad a una persona. No es mi forma de ser, no es mi personalidad, pero hay gente que sí, sí es así, sí hace maldades, sí hace cosas malas a los demás. Entonces yo pensaba que todos eran gente buena, pero yo conocí la maldad de frente, yo conocí la maldad en todos sus niveles y yo ya no confío en la gente, yo ya no confío en nadie, y porque entendí que el corazón solamente lo conoce el Eterno. Entonces en Apocalipsis 21:8, 21:8 de Apocalipsis, vayamos por favor, voy a cerrar acá, porque tiene mucho sonido. Apocalipsis 21:8, Padre Celestial, palabra de Dios, 21:8, dame fuerza, 21:8. Dice la palabra de Dios, pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas y allí se quedarán separados de mí para siempre. Esto dice el Señor de quienes no van a entrar al reino de Dios. Entre ellos son los homosexuales, los brujos, los desobedientes, los idólatras y todas las personas que se opongan a Dios y a su palabra. Y dice que los brujos, los que practican la brujería, o los pecados terribles, que son todos los pecados son terribles, pero hay unos más terribles y dentro de ellos es la brujería. ¿Por qué? Es buscar no a Dios que es el poderoso, el gran yo soy, sino buscar poder en algo más que no es Él, en las tinieblas. Em, Vamos a mirar cuáles son esos actos hechiceros. Por ejemplo, am, que se te caigan cosas en tu casa, que se te abran las llaves del agua, que aparezcan como bichos y tú dices, ¿de dónde apareció esto? Que aparezcan y desaparezcan cosas. Hay gente que me ha contado a mí que se desaparecen los cubiertos en la casa. Bueno, he tenido que hacer varios cortes por el tema espiritual, porque como ya se los dije, el mundo de las tinieblas no quieres que tú escuches esto, que sepas cómo es que es ese mundo.
Para los que se hacen preguntas, ¿qué será lo que pasa aquí? Es todo esto que les estoy contando. Por ejemplo, la hechicería es, por ejemplo, en los procesos judiciales, en los casos judiciales, en los estrados judiciales, aparecen y desaparecen cosas, y desaparecen las pruebas, las cosas se borran de repente, y uno dice, ¿qué pasó? Si yo tenía esto aquí y ya no lo encuentro, pero estaba aquí, ¿qué pasó? Actos hechiceros. Los brujos, estoy hablando de los que no tienen a los hijos, no tienen a Dios, que no tienen la cobertura del Espíritu Santo ni de Jesucristo, porque a nosotros los hijos de Dios, el poderoso Israel está con nosotros y el enemigo no nos puede tocar. Pero a los que no son hijos de Dios o los que son los rebeldes o los desobedientes, les pasa todo esto. Entonces digamos que dicen, ay, yo tenía tales cosas y desaparecieron y no las volviste a encontrar sino después de un tiempo cuando ya no te servían esas pruebas o esas cosas. En los casos judiciales hay mucha brujería, porque muchas veces los abogados mismos practican, porque ellos tienen que ganar sus casos y ellos estudiaron para ganar casos y no que les ganen. Entonces ellos se valen de muchas herramientas que equivalen a hacer lo que tengan que hacer para poder ganar. Entonces hay pelea para ganar el caso y se valen de muchos rituales, de muchos pactos, de muchas magias, de muchos hechizos, de muchas medios, de muchos brujos para que les ayuden en los casos y ellos los puedan ganar y ganar las platas que ellos ganan, que son bastantes. Entonces, ellos mueven ese mundo espiritual y es por eso que la Biblia habla de ellos y los describe como personas de un corazón torcido. Estoy hablando de la rama judicial, no yo, sino la Biblia. Entonces, digamos que yo he escuchado testimonios de personas que dicen que se les desaparecieron carpetas con pruebas y cosas y que nadie las volvió a encontrar. O sea, hechizos, brujerías, eh, magia. Que la magia aparecer y desaparecer cosas. Cuando ustedes vean actos mágicos, esos magos hacen hechicería y esos magos hacen brujería y todo lo que ustedes ven que ellos hacen, había un mago, Copperfield, algo así, el que fue el novio de una gran modelo internacional, Claudia Schiffer, y él hacía levitar cosas, levantar cosas, pasarlas de una parte a otra. No sé cómo hace eso con la magia. O sea, los demonios les ayudan a hacer esas magias porque los demonios están en el aire y ellos no tienen cuerpo. Ellos necesitan estar en un cuerpo humano para trabajar. Entonces, como ellos son, hágase de cuenta que son espíritus que levitan en los aires, ellos son los que les ayudan a esos magos a pasar una cosa en el aire. Cuando esos que se desdoblan es que invocan una fuerza para salir del cuerpo. El cuerpo se queda acostado dormido, pero ellos se van el alma a diferentes partes a vigilar. No pueden entrar a la casa de los hijos de Dios. Se van por los aires, se van a una parte, se van a otra, vigilan, miran los gatos, utilizan los gatos para ir a vigilar lugares. Yo les puedo contar muchísimos testimonios que a mí me comenzaron a pasar eh, cuando yo estuve en todos esos procesos que dentro de esos procesos hicieron muchísima magia, brujería, nueva era, hechicería, contaminación con comida. Hicieron demasiadas cosas en todos los niveles. Yo tengo toda autoridad de hablarlo porque yo, con mi hijo Ezequiel, lo vivimos y yo veía cómo hacían las cosas, cómo era que movían el mundo espiritual para poder ganar, para poder lograr que la gente les creyera lo que estaban diciendo. Es decir, movieron muchas atmósferas, muchas personas se valieron de ese mundo. Y finalmente el Señor Jesucristo fue el que me sacó a mí en victoria con Ezequiel, porque nos pasó de todo y de todo lo que tenía que ver con brujería. O sea, nos hicieron, aparecían
En una de las casas donde yo vivía aparecían unos caracoles grandes, no eran babosas, unas babosas grandísimas. Y yo decía, ¿de dónde salieron? Brujerías. Em, esto, ah, Ezequiel se me enfermó 4 veces, estuve enfermo del estómago en urgencias y siempre estaba casi en urgencias, pero no por mí, no. Digamos que cuando el papá se lo llevaba a estar con él los días que le correspondía el fin de semana, el niño entraba en urgencias por el estómago, contaminación a través de la comida, le estaban dando algo, eh, o le daban, como el niño estaba rodeado de tanta gente alrededor porque estaba en la iglesia, o sea, él quedó en medio y me llegaba, le daban eh, vómitos, le daban como estados de nervios, le daban como cosas, como que le daban cosas de tomar al niño que eran muy fuertes para la cabeza. O sea, mi hijo Ezequiel está vivo por la misericordia de Dios, pero yo conozco todo lo que se mueve o lo que movieron en esa atmósfera para poder tener un control y un dominio. Y esto muchas veces no lo he contado, ni siquiera a mi familia, porque son muchas cosas que entonces yo tendría mucho, mucho, mucho que a manera testimonial, porque estamos hablando de un tema. Entonces, digamos que mi hijo Ezequiel es un sobreviviente y yo también, porque a mí me dieron muchas cosas contaminadas, inclusive una mujer que se quedó allá en la misma iglesia un día me buscó y me dijo, es que a usted le estaban dando de tomar en sus bebidas que usted tomaba para predicar, le estaban dando algo para que usted perdiera el control, para que usted, en pocas palabras, sí, como para que uno perdiera la cabeza. Eh, mm, Cuando ustedes sientan un dolor intenso en el estómago, dolores fuertes en la parte abdominal, que no tienen que ver con indigestión, sino que son dolores que les están dando de comer cosas contaminadas. El insomnio, no dormir, eh, que en tu casa te aparezcan, digamos, cosas en la puerta o afuera o alrededor, cruces, o te aparezcan cosas tiradas en tu puerta que están haciendo la hechicería y la brujería. Eh, Acuérdense que a los hijos de Dios nada de eso nos afecta. Nos la pueden hacer, pero no nos dañará. La Biblia lo promete a los hijos de Dios. Y a mí me pasó todo eso, a mí me pasó todo eso y esa atmósfera la movieron mucho, mucho tiempo. Yo pasé por un valle muy fuerte, como por un valle de muerte, y mis mentores y mis mentoras lo sabían porque yo les hablaba y les mostraba con prueba lo que estaban haciendo, porque yo tomaba fotos y videos de todo. Em, yo soy también un testimonio, una sobreviviente de todo eso. Y si ustedes escuchan testimonios de predicadores, de profetas, de gente que es muy usada por Dios, también cuentan cómo les hacían cosas para dañarlos, que tenían que ver con ese mundo. Entonces, am, estamos hablando aquí de estos actos hechiceros, estos actos mágicos, la comida, las bebidas, la ropa, los zapatos, eh, una cosa que te regalen, que ya esté con un trabajo, champús. Bueno, uno se tiene que cuidar de muchas cosas, la ropa, porque la Biblia dice que la ropa de ellos está contaminada y que nosotros no la podemos usar porque está contaminada con el pecado que ellos practican. Entonces, la hechicería son todos esos actos de aparecer y desaparecer, lo que hacen los magos, que la gente dice, ay, ¿cómo hizo eso? Magia. ¿Qué significa? Eh, Desaparición y aparición de cosas y objetos. Los demonios son los que le ayudan al mago y a la maga a hacer todo eso. Ellos invocan fuerzas. Ellos invocan fuerzas para muchas cosas. De hecho, yo nunca he estado en ese medio,
Dios no me ha permitido nunca estar en la magia ni en la brujería, em, pero conozco de cerca gente que la ha practicado y me han contado sus testimonios que se desdoblaban del cuerpo, salían del cuerpo y el cuerpo quedaba dormido, o sea, ahí como muerto, y ellos se iban a otros lugares a vigilar gente, a hacer otras cosas, las brujas, que la famosa escoba, em, es un medio que significa que ellos se desdoblan el cuerpo para irse a muchas partes a vigilar. Recuerden que cuando una persona vigila a otra, es un espíritu, y ese espíritu se llama Jezabel, y ese espíritu que vigila a otro, cuando a una persona, a uno lo vigila por un huequito y lo mira por un huequito de la ventana o deja una ventana más o menos abierta para mirar a ver qué está haciendo el vecino, la vecina o la gente alrededor, o personas que vigilan en un carro, le cierran las ventanas y vigilan a otra persona para que, mm, por eso existen los vídeos polarizados, para que la persona pueda ver desde adentro del carro hacia afuera y nadie vea quién está adentro. Eso es ilegal, tener vídeos polarizados. Solamente lo pueden tener los que tienen un permiso del gobierno, que son los escoltas o los que mueven gente muy poderosa, que tienen esos vidrios para proteger a los que van adentro. Yo tenía una amiga que ella andaba siempre en carro. Tengo varias amistades que tienen carros blindados. Esos carros son muy pesados, blindados contra las balas, y tienen esos vidrios, pero esa gente tiene muchísimo dinero, son billonarios. Entonces ellos piden unos permisos especiales porque como son gente que tiene tanta plata, andan en esos carros. Pero, por ejemplo, vigilar a una persona desde un carro es un delito, se llama acoso. Vigilarla, ¿por qué la vigila? Es un espíritu que quiere vigilar y controlar la vida de otra persona o de varias, en fin, es un hechicero también. Hay gente que vigila a los demás y yo los conozco y ellos vigilan, por ejemplo, cuando el esposo ve que la esposa se levanta de la cama y él tiene ese espíritu de vigilancia que es control, que es la hechicería, y él también se levanta sin que ella se dé cuenta y va detrás de ella a ver qué va a hacer, porque tiene mucha desconfianza de ella, porque no confía en ella, porque la misma desconfianza que él siente por ella, o piensa que ella le va a hacer algo malo o que está haciendo algo malo, es la misma desconfianza que él siente a sí mismo porque él no es confiable. Entonces, como él no es confiable, él piensa que todos los demás tampoco lo son y por eso vigila. Y ella se levanta, digamos, al baño y él se va por un huequito o por un ladito y la vigila con el ojo a ver qué está haciendo o con quién está hablando, o gente, yo conozco personas que vigilan a los demás y es una conducta como aberrante, es como una conducta de una persona enferma mentalmente. Yo no vigilaría a nadie, nunca lo he hecho y no me interesa saber qué hacen los demás. Em, y esa vigilancia es un espíritu hechicero. Entonces, acciones: desaparecer y aparecer las cosas. Adivinación: lectura del tarot, lectura de las cartas. La tabla Ouija, que es la que atrae más demonios y por eso mucha gente está endemoniada y loca en el manicomio por jugar esa tabla Ouija. Ouija significa sí y ahora. Significa que el espíritu demoníaco se activa en ese momento cuando la persona lo llama. Por eso se llama Ouija, que es una palabra en francés que significa sí y ahora. Entonces hay gente que ha jugado eso y ha quedado profundamente endemoniada. Y hasta el día de hoy nadie sabe qué tiene esa persona y por qué quedó así loca o en un estado de jugar con la magia y con la brujería, porque eso no es un juego. El enemigo toma control de la persona que lo consulta, que lo busca. Y él dice, si me buscas, el enemigo lo que dice él es, ah, me va a buscar, me encuentra, pero ya va a quedar esa alma para él. Porque si yo voy a una casa donde yo sé que practican todo eso y yo voy y entro allá, en el momento de que ponga mi pie, yo ya entré en pacto con esa casa. La Biblia dice que nosotros no podemos ir a todas partes, que nosotros tenemos que discernir los espíritus. Y por ejemplo, si yo sé que en una casa practican la brujería y yo voy, yo me voy a contaminar con todo lo que está allí.
Les cuento que ya vamos a pasar a la tercera parte. Esta sería la segunda y ya voy a entrar a la tercera. La voy a hacer aquí mismo. En el momento en que estoy haciendo todos estos episodios, les cuento que he sentido muchas cosas en mi cuerpo. En este momento siento acá como, como una carga en el cuello, porque son cosas espirituales. Que Jesucristo reprenda a Satanás en este momento y en esta noche. Por eso es que hay prédicas que a uno lo cansan, porque estas prédicas rompen el mundo espiritual, lo desarman, lo deshacen, y entonces entramos como en la dimensión oculta, donde el enemigo no quiere que la gente sepa cómo es que está trabajando. Entonces la adivinación es la lectura, el horóscopo, la carta astral, los baños con ramas, em, caracoles, el tinto, el café, el tabaco, el cigarrillo, el huevo, la bola de cristal, todas esas porquerías que hace la gente para saber. ¿Y qué quiere saber? La vida de los demás y la vida del futuro de esa persona. Entonces, es entrar al mundo, se llama mundo de las tinieblas, y si tú entras al mundo de las tinieblas, tú le perteneces en ese momento, de ahí en adelante al enemigo. Tu alma ya está con él. Y la gente dirá, ay, pero ¿por qué? Porque entraste a sus territorios. Voy a poner un ejemplo. Si yo sé que un territorio está gobernado por policías o por estas mafias o por estas personas que controlan vías o los que están en las famosas montañas que son los que están al margen de la ley, y yo sé que eso, y voy y me meto allá, yo sé a qué me voy a meter y cuáles van a ser las consecuencias de meterme en ese territorio. Voy a entrar al territorio del enemigo y puede pasar de todo, y hasta una persona puede perder la vida por eso. Y hay gente que juega con fuego y se quema, y han quedado en condiciones, sobre todo las personas que practican la brujería, quedan trastornadas mentalmente. Entonces esto no es un juego. Em, la adivinación es, quiero saber qué hay para mí en el futuro. Y eso solamente dice la Biblia, lo sabe Dios. Dios es el que sabe mi futuro, mi presente y mi pasado. Hay gente que le dice a uno, yo conozco tu vida, yo conozco tu pasado. Eso es mentira. Con esas palabras lo único que están haciendo es control mental para tener un dominio sobre nosotros e intimidarnos con esa información y hacernos sentir miedo. Por eso es que la gente cuando tiene información tuya, eh, estas mujeres que se han hecho fotos y videos desnudas, o hombres que también se han hecho fotos desnudos o videos, los que quedan con esa información los manipulan con eso y dicen, si no haces esto, muestro las fotos, si no haces aquello, muestro los videos. Entonces se llama chantaje. El chantaje es de gente ruin, de gente baja, que no tiene ningún tipo de valor humano. Y esos son los juegos mentales. Juegos mentales es jugar con la mente de una persona. Entonces, en la adivinación también se hace juegos mentales, que es jugar con las emociones de las personas y decirles lo que la persona necesita escuchar. No lo que Dios quiere decirle a la persona, sino lo que la persona quiere escuchar. Yo tuve una persona en Bogotá, era insistente, estaba viviendo con un joven, ella tenía como en ese momento 40 años, y estaba viviendo con un joven como de 20, y ella quería saber si él se iba a casar con ella, pero ella ya tenía dos hijos y un esposo que había abandonado, pero ella estaba encaprichada con el joven. Iba y me decía, como si yo fuera divina, que qué le decía a Dios, que si él se iba a casar con ella. Ella creía que yo era divina o que era bruja y que le iba a decir el futuro. Y llegó un momento que la confronté y le dije, usted está equivocada si usted piensa que mi ministerio está basado en la brujería y en la adivinación. Yo soy una profeta de Dios que habla la palabra de Dios y habla solo lo que Dios me dice. Yo no estoy aquí para saber nada de su futuro, ni qué va a pasar con su vida presente, ni nada, a menos que Dios me lo quiera mostrar. Entonces, porque ese es el gran peligro, que cuando una persona sabe que alguien tiene un don de profeta o profetiza o que Dios le habla o le revela, piensan que es que somos brujos o hechiceros. Y no,
ese don se activa cuando Dios quiere. Por ejemplo, mi hijo Ezequiel, él es un profeta de Dios, es niño, pero tiene ese llamado desde pequeño, desde que nació. Y él a veces me dice cosas que son proféticas y son muy claras. Me dice, mami, Dios me acaba de decir o Dios me acaba de mostrar esto y esto. Y son 3 o 4 palabras puntuales. Porque como los niños no tienen maldad y los niños no tienen malicia o pecado, ellos no van a armar una estrategia ni una película como hace el adulto. Entonces los niños, cuando tienen esos llamados, porque acuérdense que Samuel era un niño profeta. Recuerden también que hubieron jóvenes y niños profetas y desde la cuna ya eran llamados como profetas. ¿Qué es un profeta? Una persona que habla palabra de Dios. La adivinación, entonces todo eso y cómo hacen las brujerías con la ropa interior, con los perfumes. La primera parte ya lo dije. Y vayamos a Deuteronomio capítulo 18:10. Deuteronomio capítulo 18:10. Hoy estamos hablando acerca del segundo capítulo. Vamos a 18:10. Especial pido tu presencia y el ángel de Jehová acampe alrededor de mis hijos, de mi familia y de mi vida. 18:10 dice así. Advertencia contra las malas costumbres. Moisés continuó diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses, practican la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro, o sea, adivinos también. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos, o sea, mediums, para pedirles consejo. Dicen ellos que a ver si el muerto, ay, que el pariente que se murió, él es mi ángel en el cielo y me dice todo lo que va a pasar. Mentiras. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. Cuando una persona muere en brujería, directamente el alma de esa persona va al infierno. El diablo la reclama y el diablo dice que esa alma le sirvió en la tierra y es de él, porque como nunca se arrepintió. Hay gente que muere en su ley, es morir en la ley, nunca cambió. Entonces, hechicerías, brujerías, adivinaciones, encantamientos, vendas mágicas. Y yo estoy hablando de este tema hoy porque el Espíritu Santo me ha mostrado que muchas personas que han llegado a nuestro alrededor han sido esos brujos, esos hechiceros, esos magos, esa gente que practica las vendas mágicas y el encantamiento y con esos encantamientos, vendas mágicas, brujerías, hechicerías y con todas esas parafernalias que se llaman mentiras, nos han envuelto y nos han quitado las cosas. Nos han quitado las bendiciones que Dios nos había entregado, económicas y materiales. Y uno muchas veces dice, ¿y cómo le pasó eso? Con las vendas mágicas, con los encantamientos, con las brujerías, con el tinto, con el agua, con la comida, con la sopa, con las cositas que te regalaron para ponerte, para untarte. Les voy a contar entonces otro testimonio de una gran amiga mía que me ayudó mucho mientras yo estaba siendo formada en Bogotá para el ministerio. Ella era una profeta de Dios y tenía el ministerio también de la liberación, una mujer de Dios muy usada, pero era muy rebelde.
Yo la conocí personalmente y puedo decir, porque yo viví 5 meses con ella en una casa que ella tenía muy linda y me dijo, Pati, vente a vivir conmigo y trabajamos juntos, porque ella tenía una empresa. Y Dios me llevó 5 meses al lado de ella para que ella me ministrara y yo la ministrara a ella con la palabra. Pero yo conocí la faceta de ella, de cómo ella era rebelde. Entonces me contaba que la mamá de ella, porque como ella venía de una familia rica, la mamá era, creo que era administradora de empresas y ganaba muy buena plata. Y entonces ella me decía que tenía una vecina y la vecina, la mamá de mi amiga, abrió un huequito que daba de la pared de la casa de ella a la vecina y por el huequito, todo el sueldo se lo pasaba por el huequito. Y ella me decía, yo no sé qué le estaba pasando a mi mamá. La vecina la tenía embrujada y hacía que todo el sueldo se lo pasara. Desde cuenta que ella hacía un rollito, voy a poner un ejemplo, ella hacía como cuando uno hace un rollito de plata, ¿sí? Y se lo pasaba por el huequito a la vecina. La tenía encantada, embrujada, hechizada, con vendas mágicas, trabajada. Y hay hombres que están trabajados por mujeres y mujeres están trabajadas por hombres. Y ustedes dicen, ¿cómo? La mujer trabaja para el hombre o el hombre todo se lo entrega a la mujer así y ella lo deja sin nada o él la deja a ella sin nada, trabajos mentales, espirituales y cómo con la sexualidad. A través de la relación sexual se aplican aceites, esencias, trabajos para mantener a la persona que quieren atar agarrada en todas las formas, sexual, espiritual, mental, económica y en todas las formas. Y por eso es que hombres no se despegan de una mujer y uno dice, pero no le conviene, pero le está y no se va y está con ella. Y todo el mundo ve que eso es un disparate, pero él no se va porque ella lo tiene trabajado. O el hombre con una mujer que le pega, la golpea, la humilla, le pega a las mujeres por encima, le es infiel y ella no se va porque ella está trabajada por él. Se llaman ataduras y en el mundo espiritual se llaman ligadura de almas y en el mundo espiritual se llama amarres, que es cuando una persona amarra a la otra y no la suelta. Entonces, cuando nosotros hemos estado en el mundo, nos han hecho de todo eso. Cuando llegamos a la vida del Señor Jesucristo, Él comienza un proceso de liberación desde cero, que es cuando nosotros empezamos a renunciar, a arrepentirnos, a pedir perdón, y Él nos muestra cada vez más cosas y cosas y cosas y cosas del pasado, porque Él sí tiene todas nuestras memorias y nos las trae a memoria a nosotros y nos comienza a mostrar tal persona con tal nombre, en tal parte, en tal lugar lo que hiciste, esto que hiciste, esto que te hicieron, nos comienza a revelar y cada vez nos revela más, 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 más. Y por eso es que vamos renunciando, renunciando y cuando vamos renunciando, vamos votando eso. ¿Cómo lo votamos? ¿Cómo votamos las brujerías? A través de las heces fecales, de la orina, del vómito, de la saliva, del llanto, se votan esas brujerías. Cuando hemos llegado a los pies de Jesucristo, yo recuerdo que cuando yo recibí al Señor Jesucristo, yo era una joven, o sea, era una adolescente, y yo lo recibí a Él. Y a pesar de que yo desde niña buscaba a Dios, yo tuve una temporada, no fue muy grande, pero fue una temporada del mundo, el medio artístico, el modelaje. Yo no conocía nada de Dios, no conocía la Biblia. Em, Y recuerdo que cuando lo recibí en mi corazón, yo lloraba muchísimo, 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 muchísimo. Yo lloré muchísimo, muchísimo. Inclusive cuando llegué a Bogotá, también me ministró y lloraba y lloraba. Estaba siendo liberada de todo lo que yo haya hecho en el pecado que tenía sin Dios. Porque todos tenemos un pasado y todos tenemos un pecado que se llama desobediencia. Tú no eres más santo que yo, ni yo soy más santo que tú. Porque ante Dios, dice la Biblia, todos somos pecadores.
y delante de él nos pararemos y él será el que da el veredicto de quién es el pecador y que hizo esto y aquello. Nadie te puede juzgar ni yo puedo juzgar a nadie, porque yo entendí que todos tenemos diferentes pecados. Algunos pecados son más grandes que otros, pero todos son pecados. Entonces yo lloraba mucho, 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 mucho. Yo lloraba, 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 lloraba. La liberación. Y otras veces vomitaba, pero no era vómito de comida, era como saliva, o sea, espíritu, que salían de mi cuerpo. O soltura del cuerpo, que la soltura del cuerpo es como cuando uno tiene, pues voy a decir la palabra porque así es, diarrea, que es soltura del estómago, son liberaciones. Yo recuerdo que cuando mi hijo Ezequiel y yo regresamos totalmente a Medellín, él y yo, en el momento en que llegamos a Medellín, a la casa donde nos hospedaron, porque nosotros nos regresamos de Bogotá con las manos vacías. Nosotros no vinimos con nada a Medellín, sino con las manos vacías porque yo dejé todas mis cosas, las doné en un lugar que se llama un ancianato. Yo doné todas mis cosas, inclusive las cosas del ministerio. Todo, todo lo doné, todo lo que yo tenía en la casa, eh, los electrodomésticos, eh, hasta las cobijas, todo, todo lo doné. Yo no me vine sino con una maletica de la ropa de, un poquito de ropita de Ezequiel, un poquito de ropa mía y mis libros de estudio de la palabra de Dios. No vinimos con nada y las manos vacías, totalmente, porque esa fue la condición en la que nos dejaron, con las manos vacías. Y recuerdo que en el momento en que llegamos a la ciudad, Ezequiel y yo, en el momento en que llegamos a la casa donde nos hospedamos, comenzamos a vomitar. Él vomitaba, se acostaba y yo me levantaba y vomitaba. Estábamos así. Él se levantaba y era un niño, apenas tenía 3 años. Iba a cumplir 3 años, ya tenía 3 años. Eh, sí, creo que ya tenía como 3 años. Y soltura del cuerpo. A la misma vez con Ezequiel, o sea, veníamos súper, mega contaminados de comidas, de bebidas, de cosas que nos habían hecho. Y al llegar a otra atmósfera, estaba diferente o limpia para nosotros, todo lo del cuerpo o lo que estaba dentro de nosotros que estaba podrido o malo o que nos habían hecho, empezó a salir a través del cuerpo, con vómito, con soltura del cuerpo que se llama diarrea, al mismo tiempo Ezequiel y yo. Y también eruptábamos al mismo tiempo, estaban saliendo esos espíritus demonios. Eso fue una liberación para los dos, el mismo día, a la misma hora. Hágase de cuenta consecutivo. Él iba al baño, yo iba al baño, yo los dos. Estas cosas que comento son testimonios, no las había contado nunca, porque estoy ministrando. Entonces, muchas veces personas dicen, ay, porque tengo tanta soltura del cuerpo, porque te dieron una comida contaminada. O personas dicen, ay, porque se me borró la memoria, porque no me puedo concentrar, porque se me olvidaron las cosas, porque se me olvidan por momentos las cosas que están haciendo control mental. Te están controlando la mente para que no puedas pensar. Yo lo viví, a mí me lo hicieron mucho tiempo en Bogotá. Y era que a mí, yo quedé como si me tuvieran la mente así y yo no pudiera pensar. Y se me olvidaban las cosas y era como si yo estuviera embotada, era como si yo estuviera como en un embotamiento por las brujerías que estaban haciendo para controlar mentalmente mi vida. ¿Y qué es el control mental? Que yo no pudiera pensar claramente qué era lo que estaba pasando. ¿Sí me comprende? Yo lo viví, por eso tengo autoridad de decirlo. Y mis mentores, que fueron gente maravillosa, que Dios los bendiga grande, abundante y suficientemente a todos ellos y ellas, porque fueron personas, ya no están conmigo, pero que en su momento Dios las usó, fueron personas que por ayudarme con esa paciencia me sacaron al otro lado. Yo salí de los procesos en el 2024. Duró mucho tiempo, desde 2015, 2016 comenzó todo
hasta el 2024, mucho tiempo. Ya sé que él tiene 10 años, prácticamente. Yo lo traje de Bogotá cuando él tenía eh, 3 añitos, ya creo que ya tenía 3 añitos. O sea, eh, ya tenía como 2 añitos, era muy pequeño, ya tiene 10. Entonces, o no recuerdo las fechas bien, pero bueno, lo importante es que lo viví y yo les puedo decir por testimonio propio qué es. Y digamos que los gatos, cuando los gatos aparecen en tu puerta y se quedan ahí, son espíritus guías que están vigilando tu casa. ¿Y quiénes vigilan tu casa? Esos gatos son las brujas o los brujos que se meten dentro de esos cuerpos de animales y a través de esos vehículos vivos van a hacer las cosas. Vigilan, porque el espíritu de hechicería y de brujería vigila mucho a los demás. Recuerden que eh, el diablo, como es envidioso y él envidió a Dios, una de las manifestaciones de la envidia es la vigilancia, vigilar a una persona, vigilarle el celular, vigilarle lo que dice, lo que hace, a dónde va, con quién va, vigilarla por un huequito, por una ventana, por una puerta, vigilarla irse detrás de la persona. Por eso los famosos hackeos de teléfono, a ver qué dice, a ver qué hace, para dónde es que va, control. Y ese espíritu se llama brujería y hechicería. Entonces tú lo reprendes, tú veas que tu pareja te está haciendo control, o que te está haciendo como unos dicen, le está haciendo monitoreo, o le está haciendo eh, mentoría. Esto no, hay otra palabra que se llama mm, auditoría, lo está auditando, lo está siguiendo a ver usted qué está haciendo, le está haciendo brujería. Cuando un hombre le revisa el celular a la mujer a escondidas o la hackea, que es que le mira, eso todo es, son delitos. Hackear es que le conectan la cuenta para ver, escuchar y saber qué, brujería. Porque si yo soy una mujer de Dios, yo no tengo que vigilar a nadie, porque el Espíritu Santo que lo sabe todo es el que me muestra todo y me lo dice, me lo revela. A mí el Espíritu Santo fue el que me reveló todo lo que estaba pasando. Yo no necesité vigilar, ni auditar, ni hackear, ni duplicar a nadie, ni mandar a nadie, ni pagarle a nadie para que fuera y me trajera información. El Espíritu Santo lo hace todo. Él mismo nos informa de todo. Entonces, la lencería, las pijamas que utilizan las mujeres son encantamientos, esas pijamas seductoras, esas pijamas de las tiendas sex shop, las tiendas de sexo, las diseñan con encantamiento para que el hombre quede así como el caballo, encantadísimo y embrujadísimo con esa mujer. Por eso es que las prostitutas y los hombres que también practican la prostitución, porque ahora ya hay ropa, lencería para hombres y, y ellos también usan lencería para seducir, encantamiento, seducción, que es un espíritu. Tener la imagen de Buda, tener la imagen de ídolos, tener cuadros alusivos a imágenes, a ídolos, a estas imágenes que utilizan en la India, la, la diosa Nefertitis, la diosa de la fertilidad, el Buda, cualquier tipo de imagen que tú tengas es un ídolo. Y un ídolo es un demonio. Y detrás del ídolo de la imagen de la estatua está el diablo, controlando esa imagen para que tú creas en él. Y cuando una persona es idólatra, también está dentro del mismo gremio o grupo de la brujería. Y dice la palabra de Dios, advertencia contra las prácticas de brujería, que lo acabamos de leer en Deuteronomio 18:10 al 12. La hechicería de las palabras. Estamos en la tercera parte de este tema, que
Aquí en esta está la segunda y la tercera. Y voy a ir, creo que solamente voy a tener esta tercera y ya les tengo la cuarta también. La hechicería de las palabras, que es lanzar y lanzar palabras hechiceras. Por ejemplo, una mamá que le dice a las hijas, ustedes ojalá nunca se casen, está mandando palabras hechiceras. Un papá que le diga a un hijo, usted no sirve para nada, le está haciendo hechicería. Una amiga que le diga a su aparente amiga, a vos no te va bien en el amor, le está lanzando hechicería. O una mujer que ella misma se automaldice, dice que nunca se va a casar, ella misma se está hechizando, o sea, está lanzando palabras hechiceras. Hay mujeres, hay gente, hombres y mujeres que son muy hechiceros, lanzan mucha palabra de maldición. ¿Qué es una palabra de maldición? Una palabra mala. No te va a ir bien, nada te va a salir, nadie te va a querer, ese negocio te va a fracasar, a ti todo te sale mal. Hechicería, que son palabras que maldicen. Y eso mismo hacía Balaán y Balac. Al brujo le pagaron para que maldijera al pueblo de Dios. Y Dios le dijo, solo bendiciones les vas a decir. Porque el que le pagó para maldecir le decía, hácele bastantes maldiciones, que todo les salga mal, que se enfermen, que no les rinda la plata, que nada les salga bien. Y Dios dijo, no, vas a declarar la palabra que yo te pongo. Porque finalmente esta boca es de Dios. Y entonces el enemigo no puede tomar ventaja, como si este cuerpo fuera creado por el enemigo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y vive Dios adentro de nosotros. Entonces lanzar palabras, declarar palabras, decretar palabras, decir y maldecir. ¿Sí? Entonces, hoy en día vemos que los hijos son el producto de las palabras de los padres. Lo que declares sobre tu hijo, sobre tu hija, se va a cumplir, así no lo quieras, porque todo lo que digas, sea bendito o maldito, se va a cumplir en tus hijos, porque tienes poder como papá, como mamá. Lo que diga un profesor sobre los alumnos tiene también poder. Lo que diga un pastor, una pastora en una iglesia también tiene poder, porque ellos de alguna manera, si Dios los llamó al ministerio, ellos utilizan mal la palabra, maldicen al pueblo o lo bendicen. Entonces la Biblia dice, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Santiago 4, y el que ame hablar mucho comerá del fruto de lo que está diciendo, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros no podemos jugar con las palabras, porque las palabras tienen mucho poder. Hay mujeres que se han dedicado a hablar contra su matrimonio y después se dieron cuenta que el matrimonio se les acabó y dicen que ¿por qué? Porque ellas mismas lo declaran. Hay mujeres que han dicho y hombres que se van a morir de cáncer y se han muerto, que se van a morir de cualquier cosa, les pasa, que no les va a ir bien, les ocurre lo que ellos dicen, porque ellos reciben de lo que dijeron. Se llaman palabras hechiceras. Y los abuelos lanzaban muchas palabras de hechicería contra sus hijos, contra sus nietos. Los profesores del tiempo antiguo maldecían a sus propios alumnos, los que tenían autoridad, un brujo, un hechicero, un mago. Eso es lo que hacen los brujos, maldecir a la gente. ¿Qué hace un hechicero? Decretar malas palabras, que la gente no le vaya bien, que ese negocio no prospere. Pero a los hijos de Dios no nos podrá pasar nada, aunque nos declaren cosas malas. Y hay ministerios que han maldecido a sus oyentes. Yo nunca utilizo aquí este ministerio para declarar maldición contra nadie, pero yo he escuchado personas que predican y maldicen a la gente, que si no me das ofrenda serás maldito, que si no me escuchas, que si no me das me gusta, like, que si no me compartes, o sea, maldiciendo, eso hacen los brujos, maldecir a la gente. Dios no nos dio este ministerio para maldecir a nadie, este ministerio es para corregir, para enderezar el camino, para abrir los ojos espirituales y que la gente pueda conocer la verdad. Ese es mi llamado. Maldecir a los hijos, maldecir el negocio, que ese negocio no me va a ir bien, ni siquiera ha empezado a tener el negocio, ya lo está maldiciendo, maldecir tu salud, maldecir tus finanzas, maldecir todo,
tus estudios. Entonces, lo que tú declares, o tu padre declare, o tus pastores declaren, o tu pareja, porque si uno se casa con una persona que lo único que hace es maldecirlo, por ejemplo, un hombre que maldice a su propia esposa y le dice que ella es fea, que ella es gorda, que ella es vieja, que ella no sirve, que ella no sabe, que ella no es nadie, que nadie la quiere, que él la está maldiciendo. Entonces, tener un hombre así es tener al diablo de esposo. Y lo mismo, tener una esposa que maldiga al esposo, pues para eso, entonces mejor estar en una cueva llena de serpientes venenosas, porque si vas a tener a una persona que es tu propio enemigo como pareja, mejor dicho, es mejor que no tengas a nadie, porque tu pareja debe ser la extensión de ti para caminar juntos. Alguien me decía en estos días y me pareció como chistosísimo, porque me decía, Pati, pues ¿por qué no te casas? Me lo dijo un hombre y me lo dijo así. Estábamos en una reunión cualquier día y me dijo, ¿por qué no te casas? Y yo me quedé, no sé por qué me dijo eso. Em, y la verdad es que, primero, no hay con quién. Segundo, yo no estoy enamorada de nadie. Entonces, obviamente, pues, si no hay nadie, pues, ¿qué se va a casar uno? Em, Tendría que ser algo muy dirigido por Dios y algo que a mí me naciera realmente en el corazón. Que yo realmente dijera, con esa persona voy a formar un hogar. Y me decía, es que, Pati, tú necesitas un compañero, una persona con quien viajar, con quien ser feliz, con quien compartir, con quien cocinar, con quien hacer pues un proyecto de vida juntos. Ya no es un proyecto de vida de peleas y de contiendas y de celos, sino un proyecto ya como de pasar rico y de vivir la vida juntos, pero felices. Y es verdad, yo me he dado cuenta que ahora hay muchas parejas que se han dedicado como a viajar, como a conocer lugares, eh, como a disfrutar la vida. ¿Sí? Me decía, para que tengas un compañero con el que tú puedas tener un proyecto de vida, ya no que lavar ropa, que lavar platos y que estar en una casa que metían unas cuatro paredes, sino una persona con la que puedas disfrutar tu vida, viajar, salir, disfrutar. Me decía eso. Tú necesitas un compañero. Yo me quedé, iba, y otras personas que estaban ahí al lado también me decían eso. Yo no sé por qué surgió como esa conversación. Y, y bueno, yo, yo sé que a mí me admiran muchos hombres, pero que yo diga que me voy a fijar en alguno, yo no los miro a los ojos, porque estábamos en un lugar donde había mucha gente y había una piscina y de repente llegaron unos hombres. Yo, pues llegaron como cuatro o cinco hombres fisiculturistas como modelos. Yo vivo en medio del modelaje y yo conozco ese medio artístico desde hace muchos años y estoy rodeada de hombres modelos muy lindos físicamente, el cuerpo y demás, y caras bellísimas, pero yo solamente pensar lo que está por dentro del corazón me desanima. Entonces yo no voto corriente. Entonces estábamos sentados muchas personas en unas mesas y de repente aparecieron esos hombres y aparecieron también unas mujeres que eran como fisicoculturistas, o sea, y en pantaloneta y en vestido de baño las mujeres y pasaron por delante de nosotros como caminando para meterse en la piscina, yo ni los miré y las mujeres estaban emocionadísimas, que qué bizcochos, que qué tarraos, tarraos aquí en Medellín significa que una persona es como, wow, aquí le decimos en Medellín tarraos, o sea, que qué tarraos, o sea, que qué bizcochote, o que qué hombre tan lindo, o que qué hombre tan guapo, y todas que quién pidió pollo, que ese hombre tan, que qué hombres tan lindos, yo ni los miré, ni me di cuenta que estaban ahí, se metieron a la piscina, nadaban y todo, pero mis ojos no, porque yo solo pensar lo que tienen adentro, su corazón, o lo contaminados que puedan estar, o esa personalidad, o esa altivez, o bueno, yo dije, ay no, ya no quiero lidiar con nada de eso. Entonces alguien me decía, Pati, es que será que vos son muy,
muy perfeccionista o te gusta un hombre perfecto. No, yo sé que un hombre perfecto, la Biblia dice que lo único perfecto es Dios. Pero a mi nivel que yo estoy ahora como mujer y decir que me voy a enredar con cualquiera, no, tiene que ser una persona que a mí me llene totalmente, que yo vea demasiadas cualidades en esa persona, que compagine perfectamente conmigo como las dos manos, como para yo decir, pero que yo me voy a fijar en un hombre o porque tiene un carro, o porque tiene plata, o porque es bonito, o porque tiene un cuerpo bonito, no, mis expectativas van más allá. Entonces, bueno, surgió eso. Muchas veces mujeres han quedado atrapadas en una relación fantasiosa y hombres también con mujeres fantasiosas, o sea, que viven una fantasía y no se pueden desprender de la fantasía por los hechizos, por las magias, por las palabras, porque las palabras tienen poder y hay hombres y mujeres que tienen verborrea, mucha capacidad de hablar y prometer y hacerse ver como que son encantadores y encantadores, encantadoras, y eso es magia. Eh, Porque cuando uno ve que una persona es como, uno dice, wow, esa persona habla mucho y promete mucho, y el político habla mucho y promete y es encantador, y las políticas son encantadoras, pero son mágicas. Bueno, voy a ir ya resumiendo para hacerles ya la cuarta parte, que ya se las tengo. Entonces, la hechicería de imitar. La bruja de Endor imitó la voz y la presencia del profeta Samuel. No era el profeta Samuel, ni la voz de Samuel, era un demonio que puede tomar el aspecto y la voz. Por eso existe la IA. La inteligencia artificial está haciendo eso mismo, tomando la voz y la apariencia de una persona y haciéndola aparecer en lugares donde la persona ni está, ni ha ido, ni ha hablado, ni ha dicho nada de esas cosas. Y ahorita la inteligencia artificial es peligrosa porque puede clonar la voz de una persona y el cuerpo. Y por ejemplo, yo estoy en una ciudad y me pueden hacer un montaje de que estoy en otra ciudad, en otra parte, hablando otras cosas. Y no es verdad, es la inteligencia artificial, es peligrosa y apenas está en su fase inicial, pero ya está haciendo estragos. En Isaías 47, 13, 14 se habla de la astrología. Vayamos a Isaías y ya con eso voy a cerrar. Isaías 47, 13, 14. La hemos pasado maravilloso. Isaías 47, Isaías 47, 13, 14. 47, 13. Gracias, Espíritu Santo. Te respiro aquí. 47, 13, 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Que se presenten ahora los sabios que te han dado consejos, que traten de salvarte los que miran a los astros para anunciarte el futuro. Pero esos adivinos son como la paja, el fuego los devorará y no podrán salvarse de las llamas. Ese fuego no será como el fuego de una chimenea que da calor al horno. Esos adivinos que has consultado toda la vida andan perdidos, cada uno por su lado, así que nadie podrá salvarte. Entonces aquí le dice, búsquelos, pídales ayuda. Pues para no ir muy lejos, les tengo para la cuarta predica del cuarto episodio qué pasaba con los adivinos y Elías, el profeta de Dios. Y aquí se los dejo como texto para la próxima, que ya les tengo, el cuarto episodio de este tema. Eh, ¿Qué pasaba con esos adivinos y con el poder de Dios? O sea, el poder de Dios y el poder del diablo. Que el poder del diablo es limitado y poco comparado al eterno, con el poder del eterno. Así que bueno, ya hemos hablado acerca de esta segunda y tercera parte de qué es la hechicería, la brujería, la magia, qué dice Dios,
Él prohíbe esas prácticas terribles. Así que bueno, yo soy Pati Ramos. Un abrazo desde la distancia. Recuerden suscribirse, recuerden darle me gusta, like a este contenido, compartir, activar esa campanita que significa las notificaciones para que te llegue a ti un, eh, que te llegue eh, un mensajito que te dice cuando nosotros vamos a hacer un nuevo contenido. Este ha sido un tema profundo, luchado, he sentido la lucha. Afortunadamente ya tenemos la cuarta parte grabada, pero les digo que ha sido un tema muy en el mundo espiritual peleado. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que oigas ni que veas qué es lo que están haciendo con tu vida o tú estás haciendo con la vida de los demás o qué es lo que se mueve en una atmósfera, en una casa, en una ciudad, en un territorio, en un país y que tú no entiendes qué es lo que pasa. Tenemos mucho más para compartir. Así que esta serie se llama Prédicas Profundas. Eh, esta serie la voy a titular Pecados Terribles y aquí vas a ver los capítulos. Así que un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy Patti y me despido y gracias por estar aquí. Shalom, shalom para todos ustedes y los bendigo rica, abundante y poderosamente en el Señor Jesucristo. Los amo. Shalom, shalom para todos y hasta pronto.